¿Qué tal? Verán, el contrabando constituye un serio problema crónico en la zona del Estrecho de Gibraltar. Su solución no está a la vista. En cambio, sus inicios sí tienen fecha y causa conocidas. 4 de agosto de 1704, con la infortunada pérdida de Gibraltar. Bueno, es verdad que en estas costas fue habitual la piratería y el corso antes de este suceso, pero son cosas diferentes. Alejados de los principios legales y macroeconómicos, el contrabando desde Gibraltar dio la posibilidad de supervivencia a muchos habitantes de esta tierra, siendo Casares el medio y cultivo ideal para convertirse en uno de los centros neurálgicos de esta economía sumergida en dirección a Ronda e irradiada hacia toda la península. La ruta de las matuteras rememora el camino que hacían entre Casares y la frontera con Gibraltar algunas mujeres casareñas, aunque también hubo algunos hombres que no encontraron otra forma de sustento para sus familias tras la guerra civil que esta forma de contrabando con productos de bajo valor, escasos en esta zona: azúcar, penicilina, café, etcétera, etcétera. En eso consistía el matute, que no era más que vender productos de contrabando para sobrevivir, una tarea ilegal que en aquellos tiempos se convirtió en la forma de vida de estas mujeres durante muchos años. Precisamente hoy nuestro episodio se va a centrar en esa labor encomiable y de rescatar la memoria de las matuteras en Casares, pero eso abarca todo un gran compendio que ahora pasamos a hablarles, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida, historia y además memoria. Bienvenidos, comenzamos. Javier Martos, bienvenido a una nueva edición de Microclima, que ya son 8 las temporadas que estamos en antena. Hoy hemos querido dedicar nuestro capítulo a las matuteras de Casares, una forma de ver la historia, otra forma de ver la historia. Pero antes de meternos en introducción y en todo lo que es el temario en sí de la historia y de la memoria casareña, me gustaría que nos ubicases en la geografía, el entorno, un entorno absolutamente bien diferenciado, ¿no? Tenemos de fondo Casares, tenemos de fondo el campo de Gibraltar, detrás tenemos Crestellina, Sierra Bermeja. Qué disparidad, ¿no?, de geografía, ¿no? Estamos en un sitio muy interesante desde el punto de vista geológico, un sitio con una significación especial desde el punto de vista geográfico, y todo eso ha condicionado tanto los paisajes como la historia, los usos antrópicos que se han hecho de ese territorio, y de ahí deviene pues todo lo que ha ocurrido aquí a lo largo de los siglos. Por situarnos concretamente, Casares, lo están viendo los espectadores en pantalla, está situado en un entorno montañoso, serrano. De hecho es la parte más al sur de la serranía de Ronda, y es también la puerta de entrada desde el litoral, porque está a 14 kilómetros de la costa hacia la serranía de Ronda propiamente. Pero esto es en orientación norte-sur. Si miramos en orientación oeste-este, está en el límite de la provincia de Málaga, una Málaga montañosa, que es de las provincias más montañosas de la península ibérica,
pero también está en el límite con la provincia de Cádiz, donde el campo de Gibraltar tiene una orografía totalmente distinta. Desde el punto de vista geográfico, esta su ubicación le ha sometido a cierto aislamiento a lo largo de la historia, de ahí derivan gran parte de lo que ha ocurrido en Casares en todos los siglos, pero al mismo tiempo desde el punto de vista geológico también está en un sitio muy interesante. De hecho, los geólogos hablan de la provincia de Málaga como una de las más interesantes de la península, y en concreto esta parte occidental yo, si acaso, diría que es más interesante todavía, en parte relacionado con la presencia de Sierra Bermeja, ¿no?, que es un sitio que conocen bien los espectadores de Microclima, pero también porque estamos en un sitio donde la diversidad geológica de materiales es muy interesante, ¿no? Los materiales sedimentarios del campo de Gibraltar, los materiales ígneos de Sierra Bermeja, sedimentarios también de la propia Peña de Casares, donde se ubica el pueblo, ¿no?, o de Crestellina, que lo están viendo, ¿no?, el Peñón de Gibraltar, todos estos materiales sedimentarios de época jurásica. Y luego alrededor de estos materiales sedimentarios surgen los materiales metamórficos, transformados a partir de la irrupción de Sierra Bermeja, ¿no?, que somete a muchas presiones a los materiales precedentes y de donde deriva el relieve de la provincia de Málaga, ¿no?, la irrupción de Sierra Bermeja. Entonces toda esta disparidad de materiales generan suelos muy distintos y vegetaciones muy distintas y paisajes muy distintos. Y ahí es donde los usos antrópicos están condicionados. Entonces, este condicionamiento de los usos antrópicos supone que tiene un montón de aspectos interesantes de la historia que pueden explicarse por la ubicación geográfica donde está Casares, localizado, y por la diversidad de materiales que tiene. Pero ya entrando en materia propiamente, lo que es la historia, yo, por no ahondar demasiado, yo incidiría a partir de la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, en concreto 1491, cuando se constituye el Condado de Casares, que estas tierras de Casares eran señorío del Duque de Arcos, pues bueno, el Duque de Arcos era el propietario de todos los bienes productivos, ¿no? Esto siglo XVI, siglo XVII, bueno, en el siglo XVI se expulsan a los moriscos, ¿no?, a los antiguos habitantes de esta zona. Esto supone un grave problema demográfico, esta expulsión de los moriscos para la sociedad, también una crisis económica, porque se abandonan los usos que habían venido practicándose, también cambian los modos productivos tal como se concebían en finales de la Edad Media o como se conciben a partir del siglo XVI, pues la sustitución de bueyes o introducción de bueyes por otro tipo de ganadería, también la concepción que se tenía de este territorio ganadero. Todas estas cosas van variando, ¿no?, y hay una crisis económica, ¿no?, hasta mediados del siglo XVIII, bien digo, sí, 1752 más o menos, hay un documento que es el Catastro de la Ensenada, que te dibuja, te hace una radiografía de cómo era Casares en esa mitad del siglo XVIII, ¿no? Evidentemente, el carácter de aislamiento que tenía Casares, pues influyó en que había una diversidad de profesiones muy interesantes y muy diversas, pero da un dato muy curioso, y es que gran parte de la población de Casares eran jornaleros. El Condado de Casares, tras la firma del decreto en las Cortes de Cádiz a partir de 1812, después de la Guerra de la Independencia, los señoríos empiezan a abolirse, ¿no? Entonces, las tierras que en principio estaban concentradas como propiedad del Duque de Arcos, en este caso de Casares, pues salen a la venta. ¿Quiénes son los que pueden acceder a esta venta? Pues una clase burguesa que había venido desarrollándose, creándose en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que son, bueno, pues a la postre supone un cambio de titularidad, pero no un cambio de mano, es decir, siguen habiendo una gran concentración de tierra. En concreto en Casares se generan dos grandes latifundios. Por una parte, el Monte del Duque, un terreno forestal, actualmente es una finca de unas 2000 hectáreas de Quejigar-Alcornocal, y por otra parte Las Vegas del río Guadiaro, al que hacíamos referencia antes, el Genal Guadiaro. Esas vegas son tierras de regadío y bueno, también es una gran concentración de tierra que pasan a ser propiedad de la familia Larios, que es una gran acaparadora de tierras prácticamente en todo el litoral malagueño, gaditano, hasta Gibraltar. Hicieron gran concentración para, por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar. Gran parte de la población eran jornaleros a mediados del siglo XVIII, pues bueno, siguen siéndolos en este nuevo contexto, con dos grandes latifundios, y gran parte de la población que trabajan
en estos dos grandes latifundios. Son gente pues, que no tienen recursos, simplemente tienen su capacidad de trabajar, pero están sujetos a la voluntad de los deseos del capataz o del patrón que cuando les da trabajo, ¿no? A finales del siglo XIX, pues este es el contexto en el que nace Blas Infante, ¿no? Y bueno, hay una figura que surge en este contexto del siglo XIX de finales, que es la del cacique, ¿no? Esta persona un poco autoritaria que quiere imponer su voluntad para dar trabajo o quitárselo a los trabajadores. Entonces esto, que en general en la provincia de Málaga supone una serie de conflictos sociales, bueno, pues en Casares también, y es una bomba de relojería que de alguna forma se va inflando hasta que explota ya en el primer tercio del siglo XX. Benito Trujillano, cronista oficial de Casares. Bienvenido a Microclima, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien y sobre todo con el entorno que me rodea no podría ser de otra forma. Sin duda alguna. Qué día más espectacular nos ha cogido hoy con todas las vistas tan fantásticas que tenemos, ¿eh? Bueno, pues estos Casares, seáis bien recibidos. Bien hallado, bien hallado. Antes hablábamos con Javier Martos sobre un poco la cronología de todo lo que ocurría en el entorno geográfico de Casares y hemos llegado prácticamente hasta principios del siglo XX. Yo quiero que lo retomes el relevo a Javier Martos con respecto a qué ocurre a partir del siglo XX, principios del siglo XX, aquí en Casares. Bueno, pues en Casares, en ese momento, se está produciendo lo que se denomina la crisis finisecular, la crisis del fin del siglo XIX, con el problema de la filoxera. Paralelamente se ha producido una burguesía agraria de gran potencial, formada por varias familias, entre ellas algunas muy conocidas como los Pérez de Vargas, los Romero, los Giles, los Salas, los Infantes. Y también se produce paralelamente un proceso de proletarización del jornalero. El jornalero solamente tiene como único arma sus brazos de trabajo y sigue continuando una polarización de la población. Es la radicalidad del cacique y el jornalero, del rico y el pobre, y por eso en Casares se da una serie de circunstancias que a través de nuestra historia han larvado nuestro desarrollo y nuestro progreso. Casares, tierra de Blas Infante. Bueno, es lo mejor que ha dado Casares. Blas Infante Pérez de Vargas es un hombre que nace en Casares. Hay gente que interpreta que Blas Infante vive alejado toda su vida de Casares y los documentos y la historiografía moderna nos dicen cómo Blas Infante sigue pegado a su tierra, a su pueblo, cómo ve pasar el hambre de los jornaleros y cómo, siendo un heredero de esa burguesía agraria potente del XIX, los Pérez de Vargas y los Infantes, él es un producto típico desclasado. Él da el salto y se va con los más humildes, los más pobres, y trata por todos los medios la equiparación y la igualdad, y sobre todo el que haya un acceso a la alimentación, a la salud, a la escuela, que haya un mundo mejor, construir ese mundo donde todo el mundo pueda vivir en unas mejores condiciones. Casares está en una ubicación, como bien decíamos, geográfica primordial y sobre todo especial a la cercanía que pueda tener a Gibraltar, ¿no? Al Peñón de Gibraltar. Hay un movimiento, ya lo decíamos al comienzo del programa, el tema del contrabando no es algo nuevo que conocemos después de la posguerra, después de la guerra civil, sino que ya eso viene desde el 4 de agosto de 1704, ¿no? Con la pérdida precisamente de Gibraltar. Pero
Casares tiene una connotación muy importante con respecto a una temporada en la historia y en la memoria casareña, con respecto a las personas que se hacían un montón de kilómetros para realizar pues, un acto que son los matuteros, las matuteras, los contrabandistas, ¿no? Efectivamente, el papel de esta gente sin medios y sin posibilidades hacen que miren la vista para atrás y recuerden su historia, porque lo del contrabando no es a partir del 40. Ya en 1830 se recuerda que Casares estaba dividido en dos facciones, la facción de arriba y la facción de abajo, con dos jefes que representaban dos grupos de contrabandistas. Es decir, que la gente en ese momento de 1940 lo que hace es volver la vista para atrás a su historia, reconocerse y decir, el único medio de vida que yo tengo para poder sobrevivir es irme a la línea con alimentos del sector primario propio, como eran las carnes, como eran los embutidos, había muchos conejos. Durante los 3 años de guerra no hubo cacería ni nada y la población de conejos aumentó. Entonces, efectivamente, llevar gallos, llevar huevos, llevar materia prima alimentaria para Gibraltar y venir con productos de otras características, sobre todo alimentarios, revenderlo. La economía era puramente circular, compra, supervive, vende, compra. Pero la única realidad es que gracias a eso mucha gente comió y supervivió. Las cartillas de racionamiento, cuando había alimentos se repartía lo poco que había y en unas condiciones con cierta irregularidad, no siempre llegaba, y había que comer todos los días. Las tasas de muerte por desnutrición en los años 40 eran terribles. Época de la posguerra, matuteras, recoveras, matuteras. ¿Qué diferencia hay? Pues fíjate, en aquel tiempo se empieza a utilizar la palabra matutera, que la palabra correcta es matutera, de matute, de matutino, cuando se realizaba el negocio allí en la línea, en la frontera. Y claro, en ese contexto histórico no se va a poner el nombre a unas mujeres de matutera de un comercio ilegal, por lo cual podía haber un reconocimiento tácito a esa ilegalidad. Entonces ellas asumen el nombre de recovera. Recovera es el que intercambia materias primas de las cortijadas con el pueblo. Huevos, gallinas, para arriba. Ellas llevaban productos de primera necesidad, hilos. El recovero es entre el campo y el pueblo, y la matutera es puramente contrabando, extraperlo y Gibraltar. Por eso su nombre correcto hoy en día no podemos camuflarlos con recovera, sino con matutera, el matute. Ese contrabando, es decir, que no ha pasado por unas cuestiones fiscales de frontera, y el extraperlo, ese nombre que nos viene también de gente extranjera. Estas mujeres son mujeres que provienen de aquí hay un problema de clase y hay un problema de género. El problema de clase es que son mujeres de aquellos que perdieron, de aquellos hombres que o bien habían muerto en la guerra, o estaban en fosas, fruto de la depuración, o habían desaparecido, o estaban en cárceles, o estaban en el exilio, y estas mujeres se quedaron solas en Casares, sin ninguna posibilidad de nadie que le llevara el alimento a su casa. Estas mujeres se montan en sus zapatos y empiezan una vía de comercialización y de vida, que es el ir a la línea donde vendían los productos del sector primario que llevaban, conejos, gallinas, pollo, huevos, lo que habían podido localizar por aquí, que si alguien había hecho chorizos, que si alguien había hecho unas morcillas, se cargaban. Eran mujeres que iban normalmente en grupos de 2 o 3 mujeres, porque era un instinto de preservar cualquier tipo de violencia. Y salían a las 2 o las 3 de la madrugada de Casares,
El camino es ese camino que se ve que va bordeando la sierra, llega abajo al Tesorillo, luego después Marajambú, llega a San Roque, llega a la línea. Vender rápidamente el producto que llevaban al mejor precio. Cuando no se podía vender al mejor precio, iban a minoristas a venderle financiarse económicamente y empezar a comprar productos de contrabando. Los productos de contrabando en un principio eran productos alimentarios. Pues mira, mantequilla, azúcar, tabaco de picada, de picadura, mucho tabaco de picadura. En Casares se da un hecho que hoy quiero contaros, ¿no? Que muchas veces no he tenido la oportunidad de contar, que es que uno de los que capitalizan las ventas esas de contrabando era uno proveniente de Casares. Y este tiene un control para realizarle las ventas a la gente de Casares de todo el material de contrabando. Si había posibilidades, se quedaban, sobre todo había dos pensiones, pues de pensión Las Flores o pensión Pepita Huerta, creo que era. Si habían hecho un buen dinero para poder descansar, es que eso era reventar 50 kilómetros. Y si la cosa estaba complicada, era cargar y volver, descansar y volver rápidamente, en un intervalo de 2 días, 2 días y medio, 3 días. Otros 50 kilómetros para arriba y además cargadas, iban vestidas de negro, vestidos muy anchos, con bolsillos interiores, y llegamos al puesto del Toril en San Roque, donde, bueno, los carabineros como tal habían desaparecido y era la Guardia Civil la que ejercía el control. Cada uno de ellas contaba la feria como le iba. Claro. Y aquí tenemos desde el personal caritativo que veía aquella necesidad y no ponía muchos obstáculos hasta el personal que cometieron abusos sexuales. Es decir, el abanico de esta situación. La penicilina fue fundamental a la hora de traerla de Gibraltar, sobre todo para los sistemas de salud, ¿no? Para las personas de salud, que aquí carecíamos de penicilina, ¿no? Efectivamente, resulta que la penicilina se empieza, primero es el ejército aliado de la Segunda Guerra Mundial el que empieza a utilizarlo, y a partir de 1945 es cuando se generaliza. Pero claro, en España, un país que no, con la autarquía, con un proceso de descapitalización absoluta, de pobreza, no había medios de ningún tipo. Y entonces la penicilina en esta zona entró a través del contrabando. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Curioso. Aquel sálvalo todo que era la penicilina. La penicilina, sí, y estas matuteras compran aquellas penicilinas a partir del 45, pero que ya te digo que había un grado de especialización, porque ya a partir de esos años ya no solamente se compran sus medias, se compran sus pinturitas, se compran sus talcos, es decir, ya no es la mantequilla no, del los patito. sistemas de primera necesidad de alimentación, sino también ya pues de cosmética y de complementos, ¿no? y de belleza para la mujer. Efectivamente, claro. Ahí es una segunda fase. Hasta el año 52, 50, al principio del 50, este comercio es muy potente. Cada día son menores las mujeres que participan andando. A partir de los años 50 ya se va en coche. Estas mujeres, los hijos se van haciendo grandes y ya se van teniendo que retirar del matute. De todas formas, el agotamiento y el desgaste que produce esta alternativa tan pobre, esto es terrible. Hoy yo creo que la población nos mete en este movimiento de ir a Gibraltar y, bueno, algunos duraríamos 3 días, ¿no? Ida y no a vuelta.
Desde Casares se han puesto de nuevo en valor las diferentes rutas, ¿no?, que estáis rescatando de esos senderos de Matuteras, ¿no? Sí. Casares tiene una gran diversidad de itinerarios posibles senderistas y desde 2017 se ha popularizado esta ruta de las Recoveras, de las Matuteras. Este año 2023 se ha celebrado la 6ª edición y bueno, tiene lugar cada año a finales de octubre. Salimos de Casares al amanecer, a las 6 de la mañana, y en 50 kilómetros llegamos a la frontera con Gibraltar, ¿no? Nosotros lo hacemos, yo he participado en todas las ediciones. Es una actividad que organiza el Ayuntamiento de Casares en colaboración con una asociación que se llama ASPA, y lo hacemos en unas 13 horas. Y bueno, pues una forma de reivindicar la dureza de una época e intentamos también contextualizar, como es el objeto de este programa, ¿no?, en qué momento histórico ocurrió esto y de dónde venían estas circunstancias, ¿no? El itinerario, salimos de la plaza del pueblo. Bueno, en realidad salimos de un sitio que se llama el Peñón Rodao, que popularmente se conoce aquí casi como el Peñón Rodao. Bajamos por la calle Los Molinos, seguimos el antiguo camino de Jimena, cruzamos por la carretera de Gaucín a Manilva y bajamos al río Genal. Cuando estamos ya en el límite con el río Genal vamos hasta Secadero, que es una pedanía de Casares. Y ahí seguimos hasta cruzar en un momento el río Ozgarganta. A partir de ahí el paisaje cambia de una forma muy palpable, ¿no?, tal como hemos hablado al principio de este programa, ¿no? Es una ruta que tiene mucha aceptación entre la gente, que trasciende lo local. O sea, hay gente que este año concretamente han venido casi 100 participantes desde Barcelona a realizarla, y bueno, pues es interesante por recuperar la memoria de estas mujeres, pero también por todo el contexto histórico que lo rodeó, y también por poner el foco en Casares, ¿no?, que yo lo defiendo siempre así, ¿no?, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista patrimonial, cultural. Es un sitio extremadamente interesante y que merece la pena visitar.